Estos opioides también producen alucinaciones, también producen estados de felicidad, de euforia. De hecho, la heroína, que es una droga sintética, es también un derivado opioide. Es muy parecida a la morfina, solo que tiene más efectos como alucinógeno, como droga que produce felicidad, bienestar, unas, ¿no? Sensaciones de felicidad en realidad y de bienestar y de adormecimiento y de, digamos, desconexión del mundo para el que lo usa, tiene más efectos en esa área, la heroína, pero también es un analgésico potente, igual que la morfina. La morfina es un analgésico potente y puede tener también estos otros efectos como tiene la heroína cuando se administra en dosis altas. Entonces, bien, ahora, una curiosidad científica que partió de los investigadores es que si la morfina y todos los opioides tienen tantos efectos en el organismo es porque hay algún receptor sobre el que actúan. Y si hay ese receptor sobre el que actúan, entonces tiene que haber alguna sustancia endógena, alguna sustancia que nuestro cuerpo produce que actúa sobre ese receptor, porque ese receptor no está ahí para la morfina, sino para alguna sustancia endógena que nuestro cuerpo produzca. Cosa diferente es que ya una sustancia extraña a nuestro cuerpo como la morfina o el opio actúe sobre estos receptores, ¿no? Y produzca esos efectos. Entonces empezaron a buscar, primero encontraron los receptores, encontraron que la morfina y los opioides en general actuaban sobre varios grupos de receptores, los receptores mu, los receptores kappa, los receptores delta, ¿no? Que muchos de estos pertenecen a este sistema de analgesia del organismo. ¿Ven? Estos receptores están ahí, ¿para qué? Para participar del sistema de analgesia. ¿Dónde están estos receptores? Están en las neuronas del asta posterior, están en las neuronas del área gris periacueductal. Entonces, estas neuronas ayudan a que tengamos una percepción más baja del dolor, ayudan a controlar el dolor, a suprimir el dolor que está llegando. Entonces, es un sistema propio de nuestro organismo el que acabamos de describir, este sistema de analgesia del que hablábamos hace un momento. Y tenemos este sistema de analgesia porque tenemos estos receptores que son capaces de bloquear, digamos, de bloquear la entrada del dolor, ¿no? Bien, ahora, estos receptores tienen que ser activados por algún tipo de sustancia propia. Alguna sustancia propia tendrá que verse involucrada en ocupar a estos receptores. Y se siguió buscando las sustancias endógenas y se encontraron la beta-endorfina, la metencefalina, la leuencefalina, la dinorfina, que actúan en diferentes lugares de nuestro organismo. Las beta-endorfinas en el hipotálamo y la hipófisis, la metencefalina en el tronco del encéfalo, en la médula espinal, la leuencefalina en el tronco del encéfalo y en la médula espinal, la dinorfina también en el tronco del encéfalo, y tienen muchas acciones. Estas acciones que tienen estas beta-endorfinas, metencefalinas, leuencefalinas, dinorfinas, regulan muchas de las funciones corporales y también muchas de las funciones del sistema nervioso, ¿no? Incluso funciones que tienen que ver con la satisfacción, con las respuestas a los estímulos placenteros que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, es por eso, vean, que todas estas endorfinas que actúan sobre estos receptores que están distribuidos por todo el organismo van a producir muchos efectos biológicos, muchos efectos fisiológicos. Y la morfina, los opioides en general, cuando son administrados, también simulan esos efectos fisiológicos.
fisiológicos. Uno de esos efectos fisiológicos es el sistema de analgesia. Por eso que la morfina, cuando actúa sobre receptores muy en especial, el sistema nervioso, bloquea la entrada del dolor. Pero hay dinorfinas, la beta-endorfina, por ejemplo, que actúa sobre el hipotálamo, la hipófisis, y que va a producir, que va a ser producida por estas células y que va a actuar sobre otras, que va a producir respuestas a estímulos placenteros, ¿no? Que sé yo, si yo me saco buena nota y veo mi calificación, ese estímulo va a hacer que se produzcan endorfinas. ¿Y qué voy a sentir? Sensaciones de bienestar, de felicidad, ¿no? Lo mismo puede hacer la heroína, hacer producir las endorfinas que actúen haciendo sentir al individuo con un sentimiento de felicidad, de satisfacción, de placer. La diferencia entre es el estímulo, ¿no? El estímulo fisiológico para la acción de esta endorfina es un estímulo que parte de la realidad. Mi nota que estoy viendo en la planilla de notas, entonces me hace sentir feliz, me hace sentir realizado, me hace sentir, ¿no? Que tenga sentimientos de placer. En cambio, la heroína produce sentimientos artificiales que no parten de la realidad, sino del producto que estamos administrando. Entonces, tenemos este sistema, volviendo al tema, tenemos este sistema de opioides cerebrales y en especial las leucoencefalinas y las metaencefalinas están involucrados en el sistema de analgesia. Bien, vamos viendo algunos otros dolores como el dolor referido. Este mecanismo del dolor referido es interesante porque hay algunas partes del cuerpo que suelen generar un estímulo doloroso, pero el estímulo doloroso no lo sentimos en el lugar desde donde ha partido el estímulo doloroso, sino lo sentimos en otra parte, ¿no? Como por ejemplo el dolor del infarto de miocardio. Suele sentirse más que en el propio corazón, se puede sentir referido a otra parte del organismo, ¿no? Se lo refiere, por ejemplo, al brazo izquierdo, a los dedos de la mano izquierda, al reborde al borde inferior del maxilar inferior. Entonces, en zonas donde no está produciéndose el daño se está produciendo en un tejido, pero el dolor lo sentimos en otro tejido. ¿A qué se debe esto? A que las ramas de las fibras para el dolor visceral, es decir, tenemos fibras para el dolor visceral que vienen de la víscera, del lugar que está produciéndose un daño y que está trayendo el estímulo doloroso, pueden hacer sinapsis, vean, con otras neuronas, unas neuronas que vienen de una zona del organismo, de la piel generalmente del organismo, de otro lugar, ¿no? Y al ingresar a la médula, hacen sinapsis estas dos fibras nerviosas, estas dos neuronas que están trayendo sensibilidades diferentes, ¿no? Entonces, van a viajar ya juntas estas sensibilidades y el dolor no lo vamos a sentir referido a la víscera que nos está doliendo, sino a la zona de la piel o a la zona del cuerpo de donde proceden estas otras fibras nerviosas, que generalmente son fibras sensitivas, ¿no? Entonces, esa es la explicación neurológica de que por qué un daño en una víscera lo vamos a sentir como un dolor en otra parte del cuerpo. Ese se llama dolor referido, ¿no? Cuando una persona siente dolor en una parte del cuerpo situada bastante alejada del tejido que lo origina, ¿no?
Ese es el mecanismo del dolor referido. Luego tenemos el dolor visceral, cuando una persona siente dolor en una parte del cuerpo bastante alejada del tejido que lo origina. Vamos a ver que este dolor visceral es un dolor referido, ¿no? Perdón, el dolor visceral es también un dolor referido. Ahora, vean, este dolor de las vísceras, por ejemplo, la vesícula biliar, muchas veces duele, el problema está en la vesícula biliar, pero ¿dónde vamos a sentir el dolor? Por el reborde costal derecho, y que se va a proyectar, se va a referir hacia la espalda, y no precisamente en la área donde está la vesícula biliar. Ahora, las vísceras, el tejido visceral no duele porque no tienen terminaciones nerviosas, como les decía hace un momento. Lo que sí duele es las membranas que envuelven a estos órganos, ¿no? En el caso de las vísceras del abdomen, el peritoneo. Si se daña el peritoneo, el dolor es intenso, pero si se daña, por decir, el intestino, no vamos a sentir tanto dolor. Ahora, ¿cuáles son las causas del dolor visceral? La isquemia, que puede, por falta de oxígeno, se puede producir isquemia, y ya sabemos que este daño va a producir la liberación de sustancias, ¿no?, proinflamatorias como bradicitinina, enzimas proteolíticas, histamina, ¿no?, etcétera. Estas sustancias van a llegar hasta el peritoneo, hacia las terminaciones nerviosas libres, y van a producir dolor, ¿no? Estímulos químicos, el jugo gástrico, por ejemplo, también cuando llega a la cavidad peritoneal puede producir un dolor intenso. Y cuando el jugo gástrico llega a la cavidad peritoneal, cuando se perfora, por ejemplo, el estómago, ¿no?, a causa de una úlcera. Los espasmos de las vísceras huecas, que van a estimular las terminaciones nerviosas, y que desde el punto de vista mecánico, y que también van a producir isquemia, y van a producir estos dolores tipo cólico. La hiperdilatación, el estiramiento de los tejidos, también puede provocar dolor. Les reitero, todas las vísceras vienen a ser insensibles, ¿no? El hígado, los pulmones, el cerebro son insensibles. Quienes van a, sí, tener una altísima sensibilidad son las cubiertas, las cápsulas que envuelven a estas vísceras. En el caso del hígado, la cápsula de Gleason, o en el caso de los pulmones, las pleuras, ¿no? Entonces, lo que va a doler no es la víscera, sino la envoltura que lo protege, ¿no? Eso se conoce también como dolor parietal. Hay diversas alteraciones clínicas del dolor. Tenemos la hiperalgesia, que es una sensibilidad aumentada. Hay un dolor muy intenso, el del herpes zóster, que suele ser como resultado de la infección viral del ganglio raquídeo, en especial de los nervios intercostales, que producen unos dolores muy, muy intensos e insoportables. La neuralgia del trigémino o del glosofaringio también están entre los dolores más intensos, son de dolor del tipo de dolor neuropático. Y estos, hay también este síndrome de Brown-Séquard, cuando hay una sección incompleta de la médula, entonces vamos a tener sensibilidad en un lado del cuerpo e insensibilidad en el otro lado del cuerpo, ¿no? Eso se debe a que, bueno, la mitad de la sensibilidad, mejor diríamos, que la sensibilidad que viene del lado derecho del cuerpo va a ser transmitida por el lado
izquierdo de la médula, y la sensibilidad que viene del lado izquierdo va a ser transmitida por el lado derecho de la médula, ¿no? Bien. Ahora, un tipo de dolor muy específico es la cefalea, además debe ser el dolor más difundido en el mundo. Todo el, todas las personas han sufrido alguna vez de cefalea, es el dolor que más se presenta. Muchas de las patologías tienen la cefalea como un dolor, un síntoma clave, ¿no? ¿Qué es la cefalea? Es un tipo de dolor referido a la superficie de la cabeza, desde las estructuras profundas, ¿verdad? Donde sentimos el dolor en la superficie de la cabeza, pero puede ser que este dolor se está refiriendo, se está proyectando desde estructuras más profundas, pero también pueden no ser precisamente referidos desde las estructuras profundas de la cabeza. Fíjense, algunas cefaleas son de origen intracraneal, ¿no? Los estímulos dolorosos nacen en el interior del cerebro y los vamos a percibir en el exterior. Y otras cefaleas son de origen extracraneal. Los estímulos van a nacer en lugares que están fuera del cráneo, ¿no? Y no se van a proyectar desde el interior del cráneo, sino desde las estructuras externas, como los senos paranasales, los senos frontales, o también el dolor occipital que viene de los músculos posteriores de la cabeza, del cuello. Desde ahí esos músculos son los que están lesionados, pero sentimos un dolor de cabeza, ¿no? En la parte de la nuca, de la cabeza. Es un dolor referido, la cefalea. Hay cefaleas de origen intracraneal que tienen que ver con zonas sensibles al dolor en la propia bóveda craneal, ¿no? Por ejemplo, si la lesión o el daño está producida en los senos venosos, en la tienda del cerebelo o en la dura madre, se puede desencadenar un dolor intracraneal, un dolor de cabeza, una cefalea muy, pero muy intensa, ¿no? Cualquier estímulo que traumatice o aplaste los vasos sanguíneos de las meninges van a provocar un dolor intracraneal intenso, ¿no? Una cefalea de origen intracraneal intensa. Y no es que duelan los tejidos, no duele el cerebelo, no duele el cerebro. ¿Qué es lo que duele? Las meninges, ¿no? Podemos tener estas cefaleas de origen intracraneal de dos tipos, una cefalea anterior y una posterior. ¿Cuándo son las cefaleas de origen anterior? Cuando los impulsos están generados por estímulos que parten por daño que se produce por encima de la tienda del cerebelo, ¿no? Es el quinto par, el trigémino, el que va a enviar estos impulsos dolorosos y los vamos a sentir esta cefalea en la parte anterior, una cefalea frontal, una cefalea en la parte superior de la cabeza, ¿no? En cambio, una cefalea posterior van a ser estímulos que van a partir por debajo de la tienda del cerebelo. Estos van a ir por otro tipo de nervios, por el glosofaringeo, por el vago, por el temporal, y van a causar una cefalea posterior. Vamos a ubicar esta cefalea a nivel de la nuca, digamos, ¿no? De la zona occipital. Y también hay cefaleas que pueden partir, digamos, del exterior, ¿no? De la
cabeza, que están ubicados en los senos frontales, ¿no? En los músculos occipitales, etc. Tenemos cefaleas intracraneales, la cefalea de la meningitis, la cefalea ocasionada por un descenso de la presión arterial, la jaqueca, la cefalea alcohólica, ¿no? Dolor de cabeza después de haber consumido alcohol. El estreñimiento también puede causar este tipo de cefaleas, ¿no? Y cefaleas extracraneales, espasmos musculares, como les decía, la irritación de los senos nasales y paranasales, y también la cefalea ocasionada por trastornos oculares, es decir, cuando empezamos a tener problemas con la visión de cerca o de lejos y hacemos un esfuerzo demasiado grande para mirar de cerca o para mirar de lejos, entonces suelen desencadenar dolor de cabeza. Bien, aquí vamos a terminar. Mañana vamos a ver esto de la sensibilidad térmica y pasaríamos ya a el componente motor de la unidad de nervioso. Bien, eso es todo. A ver, voy a activar esto. Necesito activar. Bueno, eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Ya tenemos fecha para el primer parcial? No, todavía el primer parcial va a ser de aquí a más de un mes, y recién hace menos un mes que hemos empezado las clases, creo, y las clases son 10 meses. El primer parcial vamos a dar cuando avancemos el 30% de avance de la materia, ¿ya? Yo les voy a decir con anticipación la fecha para el primer parcial. Muchas gracias, doctor. Es que me dijeron, escuchar rumorcitos por ahí. No, por lo menos si no hemos avanzado, y recién ¿cuándo hemos empezado clases? El 13 de marzo, y estamos a 24 de abril, ni un mes y medio de clases. Entonces, y ya les dije cuando hemos empezado las clases que nosotros vamos a avanzar todo el contenido de la materia, y vamos a acabar en diciembre las clases. Entonces, tenemos mucho tiempo todavía. Bien, ¿algo sobre el tema? Nada. Bueno, nos vemos mañana.